¿Empezamos o quieren respirar? ¿Respirar? 2 minutos. Buenas tardes, chicos. Mi nombre es Walter Ramírez, soy pediatra. Nos ha tocado hablar sobre semiología genital pediátrica. ¿Sí? Es breve la charla, no se preocupen. Objetivos de la ponencia. Comprender que la evaluación genital en pediatría toma una relevancia especial, donde debe primar el respeto al pudor del niño y del adolescente. Creo que todos sabemos que la evaluación del niño siempre tomar en consideración aspectos básicos y elementales, ¿no? Como el respeto hacia él y su pudor. Todos los niños tienen pudor, todos tienen vergüenza. Todos tenemos hermanos, hijos, sobrinos, y nos gustaría que los traten de una manera correcta o adecuada. Y eso pasa por el respeto y consideración a ellos, ¿no? Identificar de manera oportuna anomalías anatómicas mediante un adecuado examen físico del recién nacido. Hay muchas patologías en el recién nacido que hay que evidenciarlas de manera precoz, temprana. Por eso la importancia de hacer un examen físico adecuado en los neonatos. Y eso se refiere al tercer objetivo, ¿no? Reconocer las características anatómicas inherentes a cada grupo etario a fin de llevar a cabo un examen físico genital en el paciente pediátrico. Lógicamente, a medida que un niño va creciendo o va ganando edad, van a cambiar algunos aspectos, algunas características anatómicas. Y es importante que sepamos reconocerlas para diferenciarlas de las que no son fisiológicas, ¿no? El énfasis de la exploración genital o genitoanal en el niño depende básicamente de la edad del paciente. Como hemos dicho, los recién nacidos tienen algunas características anatómicas que a lo largo de su crecimiento van a ir cambiando. Es evidente que también en etapa preescolar, escolar o en los adolescentes las características son diferentes, así que es muy importante que sepamos reconocerlos. En los recién nacidos, la idea de la semiología genital es buscar y detectar malformaciones y también estimar la edad gestacional. La exploración genitoanal se realiza mediante inspección, palpación de la región anal y de genitales externos. El examen de genitales internos femeninos solo se hace en situaciones muy excepcionales y situaciones bien puntuales. Están a cargo del ginecólogo infantil. No es un examen rutinario que esté a cargo del pediatra. La evaluación del esfínter anal y el tacto rectal son en situaciones especiales. En pediatría, el tacto rectal no es un procedimiento rutinario continuo y tiene indicaciones bien puntuales. En los adolescentes siempre hay que escuchar su opinión y pedirles permiso. Siempre que examinen a un adolescente, pídanle permiso, anuncien lo que van a hacer, díganles cómo actuar. Y nunca examinen a un adolescente, en general a un menor de edad, solos. Siempre tienen que estar en presencia de un adulto. Y esto toma relevancia muy especial en las niñas o adolescentes. Un varón nunca puede examinar a una niña solito. Esto puede prestarse a malas interpretaciones, ¿verdad? Ha habido situaciones muy incómodas de colegas, penosas por cierto, en las cuales por no examinar a una niña en presencia de los progenitores, a veces pueden ganarse problemas muy importantes. Entonces, en general, todo menor de edad siempre con la presencia de los progenitores. Como les decía, hay algunos procedimientos que para nosotros pueden ser rutinarios, normales, pero no pueden ser bien apreciados por los papás. Por eso siempre explicarles lo que van a hacer, ¿no? Los genitales externos femeninos. Para evaluar a la niña hay que colocarla en posición de cúbito dorsal, echadita, con los músculos reducidos sobre su abdomen. Es importante que la evaluación de los genitales, tanto en varones como en mujeres, lo realicemos al final del examen físico. Ya cuando el niño ha tomado confianza, ha estado tranquilo, vamos a poder realizar el examen del aparato genital. Nunca empecemos con esto, lógicamente. Hay que lograr la tranquilidad del niñito. Muchas veces ellos lloran, se ponen angustiados. Una vez que logren la tranquilidad, hagan el examen físico y el examen genital va a ser al final, ¿no? Traccionamos suavemente la piel del perineo hacia abajo.
de modo tal que con nuestros dedos pulgares podemos evidenciar o traccionar el periné y evidenciamos de manera general los genitales externos de una niña. De ser necesario, separamos los labios mayores con el dedo pulgar e índice. Solo si es necesario, con nuestros dedos separamos para visualizar externamente la anatomía o algunas características anatómicas, ¿no? Es importante visualizar estructuras anatómicas, evaluar si coinciden con la edad. Vuelvo a lo anterior, a medida que un niño va creciendo, va cambiando en aspectos anatómicos y es importante que los sepamos reconocer. ¿Y qué evaluamos en los genitales externos de las niñas? La piel, musculatura del periné, el vestíbulo vulvar, características del clítoris, labios, orificio de la uretra, introito vaginal, himen, rafe medio y el orificio anal. Esos son los elementos anatómicos que debemos evidenciar. Esta es la posición que les decía, ¿no? A la niñita la colocamos en su camilla o en su camita echadita. Si no colaborara o no desea hacer lo que es normal por temor, puede incluso estar en el regazo de la mamá, ¿no? Echadita con la mamá. La mamá se sienta y la niña en esa posición, que es la ranita que le dicen, ¿no? Miren, sus muslos están abducidos, están abiertos y sus taloncitos chocan uno con el otro. Solo en esa posición ya podemos tener una visión externa, bastante general de los genitales externos. Y lo que les mencionaba, simplemente traccionando con nuestros pulgares la piel del periné podemos tener una visión general de los genitales. Si no, con nuestros dos dedos, así como están en los gráficos que les pongo, ¿no? A medida que un niño va creciendo, cambian lógicamente los aspectos anatómicos. En las recién nacidas, la finalidad del aspecto de la evaluación de los genitales es descartar anomalías congénitas y lógicamente establecer la edad gestacional. Las niñas menores de 16 semanas hay un clítoris prominente, los labios mayores están separados. Verán que los genitales de un recién nacido son prominentes, ¿no? Son llamativos. Y mientras más prematuro es un niñito, más prominentes lo son. Eso les sirve incluso para establecer la edad gestacional. Si van a tener a un niño o un recién nacido en su serum y no conocen la edad gestacional, con el examen físico van a tener una noción mucho más exacta de eso, ¿no? En el recién nacido a término, lógicamente, los labios van a estar cubiertos, van a cubrir el clítoris y los labios están más pigmentados. A medida que una niñita se acerca a la edad gestacional de 39, 40, 41 semanas, va ganando pigmentación y los genitales cambian de características, ¿no? Por efecto hormonal, es muy frecuente que los labios de las niñitas estén vascularizados e hinchados. Y esto debe ser un motivo frecuente de consulta de los papás. Papás primerizos que les llaman la atención que los genitales están hinchaditos. Uno, que son prominentes, que son grandes y que están hinchaditos. Explicarles que eso es por efecto hormonal. Ocasionalmente puede incluso encontrar una secreción, ¿verdad? Transparente, blanquecina, que también es motivo de preocupación de los padres. A un papá le puede llamar la atención que su niña recién nacida tenga un tipo de secreción, pero es completamente normal. Explicarles que la presencia de esa secreción es por estímulo hormonal de la mamá y es temporal y pasajera. Hasta incluso unas veces puede haber un poquito de secreción sanguinolenta. Explicarles, les reitero, que es un efecto hormonal completamente que se va a resolver. Siempre evidencien la perforación del himen. A veces hay sinequias que nos van a permitir visualizar esto, ¿no? Y como hemos dicho que los genitales de la niñita están hinchaditos y prominentes, siempre tratemos de verificar que el himen esté permeable. Lo que les decía, a medida de que la edad gestacional va aumentando, las características anatómicas de los genitales externos también cambian, ¿no? Una niñita, por ejemplo, a término tiene los genitales mucho más pigmentados. Una niñita que es pretérmino van a ser prominentes, grandes y otra coloración diferente. La presentación de ese moquito, esa secreción, explicarles a los papás el origen. Siempre evaluemos la presencia de sinequias. A veces pasa desapercibido esto y en edades más posteriores nos damos la sorpresa de que hay una sinequia. Y nunca nadie tuvo la precaución de visualizar genitales cuando nació esa niñita. En lactantes, la sinequia vulvar es un hallazgo que a veces puede pasar desapercibido en etapas mucho más tempranas, ¿no? A veces esta sinequia, que no es sino la adherencia de la mucosa vulvar, es pequeñita, solo los labios, pero a veces es de mayor magnitud, de modo tal que es imposible incluso ver el vestíbulo vulvar. Por eso siempre evalúan las recién nacidas. En los prepúberes, lógicamente, hay cambios hormonales que también generan cambios fisiológicos en la anatomía externa. Los labios menores son pálidos, son delgados, el himen es delgado, el clítoris no es prominente y los labios mayores ya empiezan a tener un poquito de vello. Es ralo y es delgado. Ocasionalmente puede haber una secreción mucosa que no tiene mal olor y un eritema discreto. Las lesiones de origen traumático, lesiones en periné, desgarros, equimosis o presencia de secreción vaginal inusual deben llamaros la atención. Cuando veamos una niña o una lactante o una prepúber y evidenciemos este tipo de lesiones, tomarlo en consideración. Lógicamente no es normal que encontremos ese tipo, ¿no?
pensar la posibilidad de un abuso sexual. No quiero decir que esto sea algo cotidiano, pero siempre que vean algo raro, distinto, diferente, planteen esa posibilidad. Y en esto abro un paréntesis. Nosotros no estamos en la capacidad de establecer si ha habido o no abuso sexual. Si alguna mamá le dice, doctora, mi hijita, estoy sospechando que es abusada sexualmente, dígame usted si es así. No estamos en la condición de hacerlo. Tiene que verlo un médico legista. Siempre estamos cuidadosos en lo que escribimos en la historia clínica. Si por alguna razón damos una presunción inadecuada o inexacta, podemos ponernos en problemas. Me dejo entender. La historia clínica es un documento médico legal y eso va a llegar siempre en algún momento a alguna instancia. Entonces, si ponemos una presunción diagnóstica relacionada específicamente a abuso sexual, estamos entrando a un plano que no nos compete. Si hay sospecha de eso, si la mamá tiene certeza de eso, tiene que hacer la denuncia a la policía. La policía lo deriva al médico legista, que funciona las 24 horas del día. En Arequipa, han visto, al lado del hospital está la morgue, ¿no? Las 24 horas del día es un médico legista y evalúa cualquier tipo de lesiones. Entonces, siempre ser cuidadoso con las expresiones, con las presunciones diagnósticas, ser muy cuidadoso con lo que decimos. Y si una mamá literalmente se pregunta, doctor, doctora, mi hijita está siendo abusada sexualmente, señora, no tenemos esa capacidad, debe verlo a un médico especialista, que es un médico legista. Incluso los ginecólogos, verán, ellos tampoco ponen, ¿no? Derivarse siempre al médico legista. En la niña más grande, lógicamente, hay cambios más evidentes relacionados al de una mujer adulta, ¿no? Las características anatómicas van simulando a estas últimas. El vello púbico se engrosa, el monte de Venus se hace más prominente, hay una mayor vascularización en los labios. Y se dice que entre 6 a 12 meses antes de la menarquia puede haber un tipo de secreción. Y en este grupo de prepúberes o púberes, siempre como les mencioné al inicio de la potencia, hay que tener peculiaridades o características especiales, ¿no? Es un grupo etario especial, es un grupo etario que entiende perfectamente las cosas que se suceden. Entonces, siempre que examinen a un adolescente o a una niña grande, en un lugar privado, en un lugar adecuado, en un lugar donde la privacidad les permita un examen adecuado, siempre con presencia de un progenitor. Antes de empezar, informar lo que se va a hacer. Díganle al adolescente lo que van a hacer, lo que van a proceder a examinarle. Explicarle que no va a generar ningún dolor en ellas, porque la idea es no generar algún temor, ¿no? Y siempre con la presencia de familiares, nunca solos, chicos, sobre todo en niñitas, nunca. Estas son las escalas, perdón, esta es la escala de Tanner, ya la conocen probablemente. Nos sirve para verificar la madurez sexual a lo largo de las edades, ¿no? En las mujercitas tiene dos aspectos, el vello pubiano y el desarrollo de la mama. Revíselo en algún momento para tener una noción de cómo va el crecimiento de la maduración a lo largo de la edad. Esto toma más importancia en la valoración de la madurez sexual. En el capítulo de endocrinología pediátrica van a ver que es muy importante establecer la maduración sexual en base a esta tabla. La vulvovaginitis es frecuentemente motivo de consulta en los papás, que no es sino la presencia de un prurito en los genitales externos, algunas veces acompaña de quemazón, de eritema y algunas veces incluso puede haber sangrado. También genera mucha preocupación en los papás. Y es un problema muy frecuente y esas son las características, perdón, son las causas que lo generan, ¿no? La mucosa está atrófica por efecto hormonal, hay un pH alcalino, hay una menor protección del introito vaginal, porque los labios mayores tienen escaso desarrollo y hay ausencia de vello pubiano. Entonces, el vello pubiano ausente y las características de los labios pueden hacer que estos genitales no estén debidamente protegidos, si vale el término. La proximidad al ano, la cercanía anatómica del anito con los genitales hace que a veces la niñita manipule su anito de manera inconsciente y lleve la manito a los genitales y produzca una irritación. Efecto de productos irritantes. La ropa interior de las niñas debe ser un material de algodón, no sintético, holgada, cómoda. Y la causa más frecuente de las vulvovaginitis, lógicamente, son medidas o hábitos higiénicos inadecuados, ¿no? Esta es una diapositiva sacada de la Asociación Española de Pediatría, donde nos mencionan otras posibilidades diagnósticas que generan vulvovaginitis, ¿no? Lógicamente que a la cabeza están las medidas higiénicas o sanitarias inadecuadas. Oxiuros también pueden producir eso. Algunas lesiones eminentemente de origen dermatológico, que por cercanía e irritación local pueden producir secreción vaginal. Dermatitis atópica, dermatitis de contacto, psoriasis, esclerosis liquenoide, que son patologías netamente de origen dermatológico. Entonces, la vulvovaginitis se constituye como un problema relativamente frecuente de consulta en las niñas prepúberes, ¿no? La mayoría de casos son leves y van a responder correctamente al tratamiento con medidas generales. No es necesario en la vulvovaginitis recurrir a procedimientos mucho más complejos, ¿no? Solo en el caso de que haya mala evolución o la sintomatología es persistente o
reproductiva, sí se pueden realizar algunas pruebas, específicamente estudios de grano y cultivo de la secreción vaginal, pero es muy excepcional, no es cotidiano esto. Insisto mucho, las medidas higiénicas básicas van a permitir que la vulvovaginitis se resuelva. ¿Y qué hay de los genitales del varoncito? También tienen mucha importancia en su valoración, ¿no? Hago hincapié en la presencia de reflejo del músculo cremasteriano. Siempre que examinen genitales tienen que tener en consideración que este reflejo, puede presentarse frente a cualquier estímulo, de frío, de las manos frías, de un ambiente inadecuado. Por eso cuando examinen genitales de un varón o de una mujercita, el niño relajado, tranquilo, sin episodios de llanto, en un ambiente temperado, en un ambiente que logre la relajación del niño, ¿no? Podemos examinar al niño echadito en la camilla o en su camita, o si no, en esta posición que lo ven, ¿no? A veces el niño no puede colaborar y él mismo con sus manitos va a manipularse el penecito y él mismo va a ayudarnos a examinar los genitales. Entonces la posición adecuada para examinarlos es de cúbito dorsal. Si no fuera factible, sentados, y si no, hasta incluso de pie. Todo eso va a permitir que el niño, que nos permita valorar, los genitales externos. El respeto al pudor, siempre respeten la presencia de los... Siempre consideren que un niño requiere un respeto en todo aspecto, ¿no? La inspección y la palpación de los genitales busca por finalidad evaluar piel, músculos del periné, el tamaño del pene y la posición del meato urinario. El desarrollo escrotal es muy importante a lo largo de la evaluación y el crecimiento de un niño. Siempre que palpar testículos y siempre evalúen la zona inguinal. Algunas veces puede pasar desapercibido hernias inguinales o adenopatías, entonces siempre tomar en consideración la posibilidad de evaluar la zona inguinal, ¿no? En la evaluación testicular tenemos que verificar el tamaño, la ubicación y la consistencia de los testículos. Siempre hagamos una comparación bilateral de ambos testículos. Hay que palpar el conducto espermático y el anillo inguinal. En el tercer trimestre acuérdense que el testículo ya empieza a descender y al momento del nacimiento debe estar en las bolsas escrotales, ¿no? Casi siempre los niños al momento de nacer tienen que tener los testículos en las bolsas. De no suceder eso no es normal. ¿Y cómo lo vamos a evidenciar? Lógicamente haciendo un examen físico, ¿no? El descenso espontáneo durante el primer año de vida es muy importante. Después del año de vida, si los testículos no han descendido, eso requiere un manejo quirúrgico. Por eso habla la resolución quirúrgica. Pero no me voy a dar cuenta si un testículo ha descendido si nunca voy a examinarlos, ¿no? Y esa es la manera como se realiza el examen genital de testículos en los varones. Colocar dos dedos en los anillos inguinales, en la base del escroto, para impedir que los testículos asciendan por el reflejo cremaster. El reflejo cremasteriano exagerado condiciona que los testículos vuelvan a ascender. Esto hace un testículo retráctil o en ascensor. El testículo retráctil o en ascensor no es patológico, es completamente fisiológico. Vuelvo al anterior. Si hacemos un buen examen genital a partir de la valoración de los testículos, tomando en consideración esta medida, vamos a poder inhibir este reflejo y nos va a permitir hacer una valoración exacta. También puede ayudarnos para bloquear este reflejo cremasteriano es la posición de rana, algo parecido a las niñitas, ¿no? El niño echadito con sus muslos abducidos y los talones juntados. De esa manera aumenta la presión abdominal y evitamos o inhibimos este reflejo, ¿no? Y la otra es sentaditos en el borde de la camilla como lo indio, con las piernacitas cruzadas. Entonces, la posición de rana o lo indio inhibimos ese reflejo, que a su vez nos va a permitir una valoración exacta de los testículos. El desarrollo testicular va ganando características a lo largo del crecimiento, ¿no? Se dice que en la etapa prepuberal los testículos deben medir entre 1 y 3 centímetros, en la pubertad los 4 centímetros y un adulto entre 20 y 25 centímetros. Este es el orquidómetro de Prader, probablemente algunos ya lo han visto. Es una estructura de plástico o de madera en la cual el evaluador compara el tamaño de los testículos que están en este orquidómetro con el que encuentra en el niño. En teoría debieran coincidir, pero eso hay tablas valorativas. Entonces, cuando se valora la madurez sexual de un varón, uno de los pilares o aspectos importantes es el tamaño testicular. Hay tablas que establecen cuánto mide el testículo en los varones. Y el orquidómetro de Prader sirve para valoración de esto. Al igual que en las mujercitas, utilizamos esta escala valorativa, que en varones es el vello pubiano y el desarrollo de los genitales. Revísenlo, tengan en consideración las características, porque en la valoración de la madurez sexual va a ser muy importante conocer esta escala. La criptorquidia. ¿Qué es la criptorquidia? No es sino la detención del proceso normal de descenso del testículo, desde la cavidad abdominal hasta la bolsa escrotal. Salud. Se dice que el 1% de los recién nacidos a término pueden tener criptorquidia.
Y los niños menores de 1500 pueden tener entre 50 y 60% de la presencia de criptorquidia. ¿Qué tipos de criptorquidia hay? Son tres, ¿no? El abdominal, el canicular y el ectópico. Es más frecuente el testículo derecho. Es menos frecuente el izquierdo y de presentación bilateral entre 10 y 25%. También hay una incidencia familiar de la presencia de criptorquidia de 10 a 15%. Un teste retráctil no es un teste criptórquido, lo que dije al inicio. Un testículo en ascensor no es un testículo de criptorquidia, es fisiológico. El teste criptórquido puede malignitarse. Hay estudios que hablan de la presencia de cáncer del testículo cuando el testículo no ha descendido por completo. Finalmente, lo que decíamos, el tratamiento quirúrgico, algunas escuelas lo dicen a los 6 meses, otros a los 12, pero creo que el año de edad es el tiempo límite para establecer que un testículo no haya descendido y se establece el manejo quirúrgico. El síndrome escrotal agudo, esto es una emergencia pediátrica. La presencia de un síndrome se caracteriza por un dolor escrotal brusco. Hay una irradiación hacia la zona inguinal, hay una tumefacción del escroto y puede haber náuseas o vómitos. Las causas más frecuentes de un síndrome escrotal agudo son tres: torsión testicular, orquidoepididimitis y torsión de los apéndices testiculares. Cuando les llega un niño con dolor testicular brusco, torsión rápida, lo primero que tiene que pensar es una torsión de testículo, hasta no demostrar lo contrario. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Se hace con anamnesis y la ecodoppler. Me refiero al síndrome escrotal agudo. Pero específicamente en la torsión testicular es una urgencia quirúrgica. Deben actuar rápidamente, ¿no? ¿Cómo se caracteriza? Va a haber dolor, edema, enrojecimiento del escroto afectado. Y siempre que evidenciemos, empecemos la valoración de una torsión testicular, empecemos con el testículo que está aparentemente sano, no con el que está dolorido o que está afectado, ¿no? Es importante que tomemos decisiones rápido. La postergación de una evaluación por el especialista, me refiero al urólogo o al cirujano, puede tardar el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, si les llega un niño con dolor testicular brusco, intenso, que va progresando, derívenlo. Y eso es un testículo torcido hasta que no demuestren lo contrario. La ecodoppler en el diagnóstico del testículo torcido tiene una especificidad del 100% y una sensibilidad del 80%. Pero recuerden, el ecodoppler al inicio puede ser normal. Entonces, las primeras horas de un testículo torcido pueden tener un examen ecográfico completamente normal. Algunos dicen que si pasa más de 24 horas con un testículo torsionado, literalmente ese testículo ya es inviable. Algunos hablan que entre 6 horas es el tiempo límite que tendríamos para decidir una conducta terapéutica, sobre todo quirúrgica. Pasado ese tiempo ya puede haber una afectación testicular importante. Lógicamente la torsión testicular está relacionada al tiempo, al número de vueltas y al grosor del cordón. Este gráfico más o menos establece la frecuencia con la cual se presentan esas tres patologías del escroto agudo, ¿no? La evaluación del escroto también es importante en la etapa neonatal. Lógicamente las características del escroto difieren con la edad gestacional. Acuérdense, un niñito pretérmino o prematuro, su bolsa escrotal no está completamente desarrollada. Es más clara, rosada, casi translúcida. Y a medida que va creciendo, pues el escroto cambia de características, ¿no? Se hace rugoso, se hace colgante, se hace más pigmentado. Y el RAFE, que es la estructura media, se evidencia con mucha más claridad. El hidrocele es una causa también frecuente de consulta de los papás. Y es una condición netamente fisiológica. Los hidroceles congénitos no son sino la falta de obliteración del conducto peritoneo vaginal que origina estos 4 procesos que les estoy enamorando ahí: la hernia inguinal, hidrocele comunicante, hidrocele simple y quiste del cordón. ¿Qué es un hidrocele comunicante? Es la persistencia de este conducto peritoneo vaginal que permite que el líquido pase, el líquido peritoneal, del escroto hacia el escroto, ¿no? Y la diferencia o lo que lo caracteriza es que el hidrocele comunicante cambia de características. Durante el día aumenta de volumen y en las noches disminuye. Eso lo hace diferente al hidrocele simple, que todo el día tiene las peculiaridades del gráfico. Entonces el hidrocele comunicante aumenta durante el día y en la noche remite o disminuye, a diferencia del hidrocele simple. La transiluminación es un procedimiento que probablemente ya lo conozcan. Debajo del testículo se coloca una linterna o una fuente de luz intensa. Si visualizamos como en la primera gráfica, eso es una transiluminación positiva. ¿Qué traduce? Que hay un contenido netamente líquido. Transiluminación positiva en un hidrocele, hace el diagnóstico de hidrocele, el tratamiento es expectante.
Pero si la transiluminación es negativa, nos da a entender que el contenido no es líquido, probablemente alguna otra tumoración. Entonces, una transiluminación negativa amerita una evaluación más exhaustiva. Puede haber una tumoración o alguna otra alteración. El hidrocele se va a resolver espontáneamente. Y les repito, es un motivo frecuente de consulta a los papás. Lógicamente llama la atención que su recién nacido tenga un incremento escrotal importante, pero hay que saber explicarles que esta condición es completamente que se va a resolver periódicamente con el tiempo y no requiere tratamiento quirúrgico. La evaluación del pene también es importante y la evaluación de los genitales del niño, ¿no? Para valorar la longitud del pene, el niño debe estar del pene, ¿no? Para la longitud del pene, debe valorarse desde que está estiradito y desde la base, ¿no? Se aconseja que sea entre dos examinadores. Uno va a oprimir la grasita del niño y el otro va a evidenciar la longitud. Lógicamente desde la base hasta el extremo del glande. Se dice que la longitud mínima en un recién nacido o un bebito a término es entre 2 y 2,5 centímetros. El pene sumido es una característica peculiar que en un grupo de papás también genera mucha expectativa o temor. Da la impresión que el pene de su hijito no está desarrollado o es pequeño. Esto específicamente es en niños gorditos, en niños panzoncitos, que tienen gran contenido de tejido adiposo en la parte suprapúbica. Entonces, ese volumen de grasa hace que se opaque o se disminuya de manera temporal la longitud del pene. Entonces, este pene sumiso se da generalmente en niños que son gorditos, ¿no? La evaluación del glande debe darse desde la etapa neonatal. Todos los niños nacen con fimosis. No conozco un solo varón que no haya nacido con fimosis. Pero la idea de evaluar el glande es en la etapa neonatal. Justamente retraemos muy discretamente, sin necesidad de traccionar fuertemente, para evidenciar la presencia del meato urinario, ¿no? Entonces la fimosis es fisiológica. La fimosis es fisiológica, al igual que las adherencias balanoprepuciales, al igual que los hidroceles, que son condiciones completamente naturales. No hay que forzar la adaptación del prepucio porque puede generar dolor y erosiones.
Y este comentario seguro lo han escuchado con mucha frecuencia. Incluso un personal de salud de manera actual en los controles de rutina que hacen, sugiere a los papás hacer ejercicio en los genitales de los varoncitos, ¿no? Pues ya todos sabemos que esa conducta está completamente proscrita, no tiene ningún sentido utilizarla. ¿Por qué? Porque la fimosis es completamente fisiológica en un niño. Entonces no tiene ningún sentido que a veces compañeras como enfermeras o obstetrices digan que hay que hacer ejercicio a los niñitos. No, para nada. Siempre verifiquen por favor en la etapa neonatal la presencia del meato urinario, que debe estar ubicada a escasos milímetros de la punta del glande, ¿no? La fimosis es fisiológica en el recién nacido y en el lactante. A partir de los 3 hasta los 5 años se va separando el prepucio del glande. Van a ver que los niñitos, su venecito se erecta, ¿verdad? Desde recién nacidos. Una erección al día, 10 días a la semana. La erección permite que de manera natural y fisiológica esa fimosis se vaya resolviendo, al igual que la presencia del esmegma. Se dice que al final del primer año de vida la mitad de los niñitos tienen la presencia aún de fimosis y la mitad ya ha sido resuelta. A los 3 años solo el 90% no han tenido una remisión completa de la fimosis. Aproximadamente entre el 1 y el 2%, entre 15 y 17 años, aún pueden tener fimosis. La fimosis primaria es fisiológica, la secundaria sí es patológica. ¿Y cuál es la secundaria? Aquella que se presenta por condición o como consecuencia de hacer una atracción. ¿Se va a liberar? Sí se va a liberar, pero nuevamente va a aparecer un tejido fibrótico y va a generar una fimosis secundaria. Los prepucios fimóticos, pero no cicatrizales, van a responder al corticoide tópico. Entonces, en niños pequeñitos en los cuales la fimosis del todo no se está resolviendo, se puede utilizar un corticoide tópico una vez por semana durante 7 o 10 días y se va a resolver casi espontáneamente. Una indicación absoluta de circuncisión es la fimosis secundaria, no la primaria. Y en la fimosis primaria, solo hay situaciones bien puntuales: balanopostitis recurrente o infecciones urinarias recurrentes con alteración de la vía urinaria. Entonces, ¿cuándo se hace circuncisión? En todas las fimosis secundarias. ¿Cuándo se hace circuncisión en las fimosis primarias? Solo en las balanopostitis y en las sitios recurrentes. La parafimosis sí requiere un manejo quirúrgico y no es sino cuando se trae el prepucio y ya no puede regresar a donde estaba inicialmente, ¿no? Va a originar congestión venosa, edema del glande y en prepucio. Las adherencias balanoprepuciales también es motivo frecuente de consulta y no es sino esa característica que ven, ¿no? El glande no está completamente desarraigado del prepucio, es completamente normal. Explicarle a los papás que esta condición también espontáneamente se va a resolver. Y en la lámina de abajo vemos esa cabecita blanquita, ¿no? Que es el esmegma, que es una secreción completamente también natural en el pene de los niñitos. Explicarle a los papás que a medida que el penecito o el prepucio, perdón, se vaya descubriendo, se va a visualizar esa grasa y va a salir espontáneamente. La balanopostitis no es sino una inflamación del surco balanoprepucial. Se da entre los 2 y 5 años. La causa específicamente es infecciosa e irritativa. El niño con sus manitos no siempre limpias van a generar una irritación local y va a generar eritema, exudado, irritación y muchas veces edema del prepucio. Tratamiento: medidas higiénicas esenciales, limpieza con cloruro de sodio. Excepcionalmente pueden utilizar una crema tópica antibiótica. Epispadias, bueno, no ha salido la gráfica. Como les decía, siempre visualicen que el meato esté en el lugar adecuado. Epispadias es la presentación del orificio uretral, lógicamente, en el dorso del penecito, ¿no? Hipospadias es lo contrario. Y miren la ubicación, puede ser desde el glande hasta incluso el escroto. Estas son ya las imágenes más evidentes de hipospadias. Sería poco comprensible que no evidenciemos un hipospadias hasta un niño grande. Por eso la importancia de que el examen de los genitales externos en la etapa neonatal sea completa, sea adecuada. 2 palabras sobre el examen anorrectal. El examen anorrectal también forma parte del examen físico del niño, de la edad pediátrica, pero no es un examen rutinario de frecuencia, ¿no? En el recién nacido sí toma mucha importancia. Es importante el examen anorrectal para verificar la permeabilidad del anito, ¿no? Siempre verifiquen que el anito está permeable colocando una sonda que debe introducirse 1 o 2 centímetros. El ano perforado es una patología que hay que diagnosticarla precozmente y debe ser intervenida en las primeras horas de vida, ¿no? En el examen anorrectal hay que evaluar las características del pie del perineo, posición, características del orificio anal y rafe medio. Anito lo colocamos de cúbito ventral, observamos masas glúteas, pliegues glúteos y la zona pilonidal. En un grupo de niñitos habrán visto que existe la fosita pilonidal, ¿no? Encima del anito. Entonces, cuando encuentren esto en un niño, siempre requiere una valoración más exhaustiva. La presencia de esa lesión eritematosa, la presencia de zonas pilosas pueden ser sinónimo de espinas bífidas ocultas.
Entonces, cuando encuentren esto en el examen de un recién nacido, quizás pedir una ecografía, descartar la presencia de espina bífida, ¿no? Esto no tiene que ver con genitales, pero es importante en la etapa neonatal, ¿no? Y el examen anorrectal, como les dije, no es algo cotidiano o frecuente en los niños. En los pequeñitos se les coloca de cúbito dorsal con las piernas abiertas. En niños mayores de cúbito lateral con la piernita flexionada, como está en el gráfico. La exploración del orificio anal busca la presencia de fisuras, sangrado o evidentemente o ocasionalmente, por el lazo rectal. Este procedimiento tiene indicaciones precisas en pediatría y no es rutinario el examen físico. Conclusiones. El examen genitoanal debe realizarse en consideración de la edad, temores y pudor. Siempre respeten al niño, háblenle, explíquenle. El examen genital femenino se basa en la inspección. Los genitales internos están bajo la valoración del ginecólogo. Cuando examinen testículos, no se olviden de inhibir ese reflejo cremasteriano, de modo tal que su evaluación sea óptima. Palpar ambos testículos en el escroto o al menos tratar de identificarlos en el conducto inguinal. El examen físico del recién nacido debe ser cuidadoso y detallado. Existen hallazgos del examen físico que pueden hacer sospechar un abuso sexual. Como les dije, cuando encuentren en genitales de una niña o un niño algunos hallazgos que no son comunes, piensen en la posibilidad de un abuso sexual. Y nosotros no estamos en la capacidad de hacer ese diagnóstico, como les dije, ¿no? Eso lo hace un médico legista. Sospecha al médico legista. Preguntas, chicos. Algo que no quedó claro, algo que no quedó muy preciso. Doctor, una consulta, o sea, ¿a qué edad ya podemos saber si es que el prepucio baja por completo en un niño? Ahí hablamos de estadísticas, ¿no? Exacto. Al añito de edad, la mitad de los niñitos ya han resuelto la fimosis, si te refieres a eso. Sí, Pues yo diría que 4 años, 3 años, ya debe estar completamente resuelto esto, ¿no? Pero todo se remite a las valoraciones periódicas. Si periódicamente examinamos a ese niño y esa fimosis se va resolviendo, casi a los 3 o 4 años debe estar completamente resuelto. Y una forma de saber es esto de cuando los niños se erectan, porque bueno, es parte del fisiológico, ¿no? O sea, si no se logran erectar, ¿pueden tener relación con...? Es que todos los niños van a tener erecciones. Entonces la explicación era, cuando el penecito se erecta, se pone durito. Y esa tracción va a ser lo que ayuda. Entonces las fimosis se van a resolver espontáneamente, pero van a ayudar algunas características como la erección del niño y una higiene cotidiana. Eso va a hacer que se resuelva espontáneamente. Gracias.